Y bueno, y ahora vamos a tocar el tema del Evangelio. Es un tema que cuando muchas veces abordamos con otras personas el mensaje de salvación o nos metemos en apologética, que apologética no significa nada extraño, significa cómo defender la fe. Y tristemente yo en esto soy un poco profesional, entre comillas, y entramos en discusiones erróneas, vanas, y dejamos a un lado el Evangelio para dar pie a la veracidad de la Biblia, ya sean temas de física, cosmología, biología, arqueología, matemáticas incluso, filosofía, que hay mucha en la Biblia también. Y al final te metes en estos temas, en estas conversaciones y sí, pueden ver que lo que dice la Biblia sí que tiene razón, pero acaban rechazando el mensaje de Jesús y dicen que sí, que hay algo, que hubo alguien que dio esta sabiduría a los hombres y lo llaman cualquier otra cosa, desde Anunnakis, alienígenas, ángeles caídos, cualquier cosa, pero niegan la veracidad del Evangelio. Y muchas veces la culpa de todo esto es nuestra porque nos metemos en discusiones y en razonamientos circulares, dando vueltas y vueltas acerca del tema de la Biblia, pero no entrando literalmente en lo que es la Biblia ni en lo que ella pone. Cuando la palabra en sí, el Evangelio, es mucho más sencillo que todo eso. Es más, la palabra es el medio por el cual el Espíritu Santo actúa en la vida de las personas. Es decir, hay un poder ahí enorme en cuando tú abres la palabra de Dios y expones ese mensaje de Dios de parte a la persona con la que estés hablando. Es la única forma en la que el Espíritu Santo actúa. Muchos sabemos el versículo que dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero muchos lo sabemos, pero muy pocos lo creemos. Porque cuando hablamos con los demás acerca de Dios, hablamos cualquier otra cosa que no sea la palabra de Dios ni el mensaje del Evangelio. Cuando la palabra es lo único que convierte ese corazón de piedra en un corazón de carne. Os voy a contar un pequeño secreto, pero que no salga de aquí. Luego que corten el vídeo o cualquier cosa. Muchas veces nos hemos preguntado de por qué las campañas, ya sea de campañas de milagros, están llenas, están a rebosar. Y luego cuando se hacen las reuniones en las iglesias locales, parece que esas campañas han fracasado. Campañas con 5.000, 6.000 personas, 12.000 hombres rindiéndose ante Dios, pero luego en la iglesia hay 4 gatos y dice, ¿qué es lo que ha pasado? Y sí, puede que en esa campaña se produzcan sanidades, ya sea por la obra de Dios o por la obra de enemigos, ya sea que sea una campaña fraudulenta o no sea una campaña fraudulenta. Lo cierto es que en muchos casos sí que tiene que ver mucho el tema de histeria colectiva, ya que se alteran los patrones neuronales de la gente. Pero bueno, el fin es que los estadios están llenos y las iglesias, a no ser que se transformen en reality shows, siguen vacías. Y no digo que las iglesias pequeñas como la nuestra, que no es nada pequeña, somos 40 personas y eso está muy bien. Prefiero 40 fieles a 1.000 personas que proclamen a Dios de boca, pero su corazón y sus actos sean hacia la carne. Y es más, llegaremos, me he ido de tema, pero vuelvo. Estaba diciendo que, no sé, pero voy a seguir con el secreto, vale. Estábamos ahí que os iba a contar un pequeño secreto. Y el tema era por qué los estadios estaban tan llenos y las iglesias tan vacías, por qué habían tantos milagros y se daban importancia a las sanidades, las curaciones, que los ojos salten, que los endemoniados que están caminando por el techo sean liberados, pero luego de creyentes siguen habiendo los mismos. Y el secreto está en la historia de Rico y el Lázaro del Viejo Testamento, ya que el Nuevo empieza en Pentecostés con la iglesia, por si lo queréis. Es un dato que os doy de forma gratuita. Y la respuesta a este secreto está en Lucas 16, 27 a 31.
¿Habéis traído todas las Biblias como el viernes o...? Sí, espero que sí. Mira, pues en Lucas 16, de 27 a 31, para hacerlo un poco más ameno, es una conversación entre Abraham y el rico. Entonces, si alguien quiere poner voz de Abraham y otra voz de rico y vais haciendo la conversación intercalando los versículos, es una forma de vivir e interpretar la palabra también. Lucas 16, del 27 a 31. ¿Alguien quiere ser rico? Veo tantas manos que no, me cuesta decidir, la verdad. ¿Tú eres rico? Vale, perfecto. ¿Y quién quiere ser Abraham? Pero tienes que poner voz de Abraham, Misael, voz de mayor, hombre. Porque Abraham con voz de niño no... Lucas 16, del 27 a 31. Venga, mi padre que lo veo muy animado. ¿Vale? Empieza con el versículo 27, pues sería rico. Así que con voz de afligido. Lucas 16, del 27 a 31. Cuando quieras. Sí, ¿no? Ibas a... Entonces le dijo, te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanas para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ramón. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se le levantara de entre los muertos. Aquí está la respuesta a la pregunta que nos hemos hecho. Por muchas campañas que haya, muchos milagros, muchas sanidades, si no es a través de la palabra de Dios, no hay perdón de pecados. Solamente es a través de la palabra y del Evangelio de Cristo. Da igual el libro que use, ya sea Génesis, el Apocalipsis, los Salmos, un libro histórico, pero tiene que ser la palabra, mediante la cual apuntes hacia la persona de Jesucristo. Para los que estéis aún con dudas de qué es esto del Evangelio, que Evangelio no significa otra cosa que buenas noticias, el texto que vamos a tocar hoy está en 1 Corintios 15, del 1 al 6. Dejo unos segundos para que lo busquéis y así lo leéis conmigo. 1 Corintios 15, del 1 al 6. Y dice así: Ahora pues, hermanos míos, les hago saber el Evangelio, les hago saber las buenas noticias que les he proclamado, las cuales aceptaron y en las cuales permanecen firmes, y por el cual son salvos mediante la palabra que les he dicho, si la retienen. De lo contrario, habrán creído en vano. Porque en primer lugar yo les entregué lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como está escrito, y fue sepultado y resucitó al tercer día, como también está escrito. Y se apareció a Pedro y después a los 12. Y luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y algunos ya han muerto. Y en primer lugar es que la salvación es a través de estas buenas noticias llamadas Evangelio. No nos olvidemos, está diciendo Pablo, de lo que hemos recibido, de lo que cambió vuestra vida, de lo que, si creísteis por milagros, por campañas, si creísteis por los hechos o por cualquier otra cosa que no sea el Evangelio puro y duro, al final habrás creído en vano, porque los hechos no salvan a nadie. Es solamente la palabra y el mensaje de Cristo, en la cual si permanecemos en ello, seremos salvos. Y no solamente el haberlo creído, sino retenerlo. La palabra que se emplea en el griego koiné, en el griego común para la palabra retener, y soy muy mal de griego, no tengo ni idea, pero os la voy a decir como
como buenamente la leo. Si fuese hebreo no tengo problemas en leer hebreo, pero el griego no, soy un neófito, como bien ha dicho Ramón. La palabra es catejo o cateco, ¿vale? Que significa sujetar o mantenerse firme. Es decir, no solamente creer en el Evangelio, sino estar sujetados al Evangelio como si fuese el mástil de un barco en mitad de la tormenta, como si fuésemos Ulises escuchando las sirenas que hay en este mundo, que para no sucumbir ante ellas estuvo atado en el mástil, estar atados al mástil que es la cruz de Cristo, esas buenas noticias que hubo para nosotros. Por tanto, si queremos permanecer firmes en aquello que creímos y debemos conocer cuál es el fundamento del Evangelio, para tener claro ese fundamento debemos saber que en primer lugar, Cristo, Jesús, nuestro Mesías, murió para salvarnos a todos. Y es que Cristo murió por nuestros pecados. Aquello que llevaba profetizado desde la entrada del hombre al mundo a través del protoevangelio, ese versículo de Génesis 3:15, que fue desarrollado posteriormente a través de la Pascua, de aquel sacrificio pascual en Egipto, y que fue explicada y detallada a través de Levítico 16-17, hasta contado en los Salmos, en Isaías, cumple su sacrificio y su cumplimiento a 100% en la muerte de Cristo. El Cordero Pascual no era que limpiase los pecados por ser un cordero en el cual ponías tu confianza y lo matabas, sino que ese Cordero Pascual era un oráculo de el Cordero inmolado en la cruz que representaba. El Cordero era la figura que apuntaba hacia ese Dios hecho carne que moría por cada uno de nosotros. Y es que, como vimos también el viernes, ese Dios que creó todo se hizo hombre y miró a cada uno de nosotros con amor, al igual que aquel joven rico, y defendió sabiendo que las obras de los hombres eran malas y que no teníamos remedio, pero murió Jesucristo satisfaciendo la justicia de Dios por el pecado. Shakespeare llamaba a ese pecado original, a ese pecado. Hemos banalizado mucho la palabra pecado. Pecado significa falla de blanco. Si yo dijese que tú eres un pecador, diría, bueno, todo el mundo es pecador, pero si te dijese tú eres una escoria, ¿verdad que los oídos te chillarían? Y si dijese otras palabras, te chillarían aún más. Pues el pecado es escoria, es todo aquello que falla nuestro propósito de vida. Shakespeare llamaba a ese pecado el defecto trágico, aquello que, igual que los padres de la filosofía griega no entendían en cómo, da igual que fueses un héroe, da igual que fueses un semidios en la cultura griega, da igual que fueses un protagonista de una novela de Shakespeare, que siempre había algo en lo cual tropezabas, esa elección incorrecta en la cual caías, y tu vida, inminentemente, por muy protagonista que fuese, se veía abocada al fracaso y a la muerte y destrucción. Vamos a pensar hacer una actividad, pero tampoco quiero que se me pase mucho tiempo. Pero bueno, yo soltaré unas cuantas preguntas porque eso de que somos pecadores suena muy impersonal. Pero si hacemos una pequeña actividad y yo suelto preguntas al aire, no me las contestéis todos a la vez, por favor, sino en vuestras mentes. Tampoco vamos a dejarnos mal ante las cámaras. Si fuese sin cámaras, entonces ya sí. Pero bueno, imaginémonos que estamos en un juicio todos. Y subimos al estrado como acusados y los 10 mandamientos, toda la ley, es el espejo moral de Dios. Es a través de lo cual Dios ve la santidad de las personas. Y vamos a tocar algunos mandamientos. Hay uno que dice, no mentirás y no darás falso testimonio. ¿Y cuántas veces, no hace falta que levantemos mano ni de esto, cuántas veces hemos mentido? Muchísimas. Y a alguien que miente se le llama mentiroso, básicamente. También dice en los mandamientos, no robarás. Y aunque fuese un bolígrafo, un lápiz en el colegio,
dinero de la cartera de los padres, cualquier cosa. Y todos hemos robado. Y entonces ya vemos que somos mentirosos y ladrones. También se dice no matarás, y aquí dice, no, bueno, yo eso no lo he cumplido. Pero es que Jesús lo complementó y dice, cualquiera que mirase con odio a su hermano ya cometió esa falta. Entonces, ¿has pensado mal de alguien? ¿Has odiado a alguien? Ya has matado en tu corazón a esa persona. Entonces somos mentirosos, somos ladrones y somos asesinos. Luego se habla de honrar a vuestro padre y a vuestra madre. ¿Y cuántos aquí nos hemos enfrentado a ellos en alguna vez en la vida y no les hemos tenido suficiente respeto? Todos, la gran mayoría. Podríamos seguir así con todos los mandamientos, pero hasta aquí creo que ya siendo mentirosos, ladrones, asesinos, creo que no vamos a humillarnos un poquito más. Pero pensemos en medio de esto y, por ejemplo, sería muy ilógico que pensemos, ¿no? Pero bueno, yo a fin de cuentas no soy tan malo como otras personas, entonces no creo que el Señor me juzgue porque tampoco he sido un genocida como Hitler o... Pero esta forma de pensamiento es tan ridícula como que un asesino vaya a un juicio y diga, oye, señor juez, no me juzgue por aquella persona que he matado, mira a todas las personas que he dejado con vida, por amor de Dios. No he matado ni a mi suegra, ni a la mujer, solamente mataba al vecino que me caía mal. A que sería directamente para darle 2 tortas y meterlo en el calabozo. Pues con nuestras excusas pasa lo mismo. Y menos mal que por la gracia de Dios a veces las tortas que nos tendría que dar no nos las da. La justicia de Dios debe de ser satisfecha. Por lo tanto, ya somos todos culpables, somos pecadores, hemos fallado blanco y nos merecemos arder en el lago de fuego. Pero imaginaos que en el medio del juicio aparece alguien que no tenía nada que ver con nosotros y le dice al juez, señoría, yo voy a pagar por el crimen de aquella persona. Y eso fue lo que hizo la persona de Jesucristo. Pagó siendo inocente, no teniendo nada que ver con nuestro pecado, pagó con nuestra condena para que nosotros pudiésemos empezar de nuevo. Y empezar con aquella nueva vida y empezar a tener un nuevo sentido a vivir. Y esto es lo que celebramos también cada día que hagamos la Santa Cena. Estamos rememorando como aquella persona que no tuvo nada que ver pagó todas nuestras faltas. Entonces, para que empecemos a tener esa nueva vida, en primer lugar tenemos que comprender la muerte de Jesús, como ya hemos visto. Pero es que no solamente hace falta saber que Jesús murió en nuestro lugar para darnos una nueva vida, porque si fuese hasta aquí, deberíamos seguir justificándonos por nuestras obras y la muerte de Jesús hubiese sido en vano. Sino Jesús resucitó y esa resurrección, esa esperanza de vida, fue la que nos dio a nosotros también una nueva vida en Cristo Jesús. El Mesías resucitado cumple con todas las profecías del Tanaj, el Antiguo Testamento hebreo, como vemos en el Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. Cumple la profecía de Jonás, específicamente tanto Salmo 22, Isaías 53, Jonás capítulo 2, son profecías mesiánicas de la muerte de cruz. Pero justamente en Jonás 2:6 dice, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Señor Dios mío. Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y es que su resurrección fue por la cual nosotros también tenemos esa seguridad de que también resucitaremos. Y a su debido tiempo en el rapto. Si los que mueran antes de la venida de Cristo, pues estarán esperando a ese nuevo cuerpo cuando el Señor lo entregue todo a su debido tiempo en esa resurrección. Como dice en las Escrituras. En 1 Corintios 15:22 dice, porque así como en Adán todos los hombres mueren, así en Cristo todos serán vivificados. Y el 23,
pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Evidencias de la resurrección de Cristo, muchísimas. Aquí Pablo nos cita algunas. Se apareció a los apóstoles y a más de 500 personas. Luego, por ejemplo, están todos los romanos que estaban vigilando el sepulcro, por lo tanto no era posible una equivocación de tumba. Luego, además, la piedra aquella que se movió, por los arqueólogos y historiadores, pesaría unos 900 kilos. Así que no serían los 4 discípulos matados moviendo esa roca, sería o mucha gente, o como dice la Escritura, un ángel que movió la piedra. Luego también se nos detalla cómo había el sudario de Jesús doblado en una esquina y no había cuerpo ahí. Y eso tanto para los romanos como para los israelitas era algo muy insólito. ¿Y por qué? Porque para un israelita acercarse a un cadáver era quedar impuro durante 7 días. Era como algo asqueroso. Por lo tanto, mucho menos habría doblado esas mantas. Y para los romanos es que ni siquiera le daban importancia a esa faz. Y lo vemos en Juan 20, versículo 5. Y asomándose, detalla que el discípulo, después del testimonio de las mujeres, se asomó a la tumba, miró las telas de lino colocadas allí, pero no entró. Y tenemos muchas más evidencias, las evidencias de muchos hermanos, como dice Pablo, que hemos conocido, a nosotros también. Hemos conocido un montón de hermanos que algunos ya no están con nosotros, pero luego también evidencias de cómo Jesús se presentó a nuestras vidas y su testimonio las cambió por completo. Y es que su muerte nos liberó del destino trágico que nos esperaba a cada uno de nosotros. Y es que a la muerte, al fin y al cabo, no hay que tenerle miedo. Es solo como un nacimiento más, como el nacimiento de un bebé. Un bebé cuando está a punto de ser parido, no sé la palabra exacta, es ser parido, ¿no? Ser dar a luz, mejor dicho, ¿vale? Pero es que el bebé no da luz la madre, no da luz el niño. Bueno, ¿me entendéis? Imaginaos un bebé que está a punto de salir. Deja de respirar por unos momentos por el cordón umbilical. Su vida se rompe lentamente. Aquellas aguas que le daban soporte vital y que sostenían todo su mundo, dejan de estar allí de repente. Empieza una lucha agónica por seguir estando con su supuesta vida. Siente dolor, su cuerpo se empieza a comprimir lentamente. Todo lo que él conocía y era su mundo se empieza a desmoronar. Y cuando llega el más profundo dolor, ve un destello de luz brillante y sus pulmones se empiezan a llenar de algo llamado aire. Ese dar a luz es como nuestro nuevo nacimiento. Para algunos será más agónico, para otros menos agónico. Unos morirán deprisa, otros no. Otros ni siquiera veremos la muerte. Pero esa nueva vida, para los que están en Cristo, será un nacimiento nuevo para gloria. En cambio, para los que no son de Cristo, será un nuevo nacimiento para dolor y agonía. Estamos aquí con nuestra condena, con este cuerpo hecho de barro, de carbono, Esta es otra cosa curiosa, no me quería meter en apologética, pero me voy a meter. Se nos dice que Dios creó del polvo de la tierra roja al hombre Adán. Y es que justamente nuestra composición química se compone de los mismos elementos del polvo, carbono, nitrógeno, todos los mismos elementos, calcio. Pero bueno, voy a seguir al tema, que estaba por aquí, creo. Hablábamos de que no hay que temer a la muerte, que solamente es un cambio de chasis. Imaginaos, por ejemplo, los que estamos un poquito estropeados o los que están más estropeados aún, nuestros cuerpos no tendrán nada que envidiar a Brad Pitt. Y los que tenemos a la mujer al lado, pues seguirán igual de preciosas porque no vamos a querer dormir en el sofá, pero lo estarán aún más. En 1 Corintios, acerca de unas pequeñas pistas, luego ya estudiáis el tema en profundidad en vuestras casas. 1 Corintios 15, 53 a 54 dice: porque esto corruptible
se vestirá de incorrupción, y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Y cuando lo corruptible se vista de incorrupción, parece un tragalenguas, pero lo vais siguiendo, y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: la muerte es olvidada por la victoria. Y luego más adelante, en 1 Corintios 42 a 49, se nos dice que tendremos la misma semejanza que tenía Cristo. Dice: del mismo modo, es también la resurrección de los muertos, la siembra en corrupción, resucita en incorruptible, la siembra en deshonra, resucitará en gloria, y la siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra el cuerpo natural y se resucita un cuerpo espiritual, porque hay un cuerpo natural y un cuerpo espiritual. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, llegó a ser un alma viviente, y el último Adán, un espíritu vivificante, pero no fue el primero el espiritual, sino el natural, y después fue el espiritual. Primero es el hombre terrenal de la tierra, y el segundo es el hombre del cielo, el Señor. Y como es el terrenal, así somos también los terrenales, y como es el del cielo, así serán también los celestiales. Así como vestimos la imagen del que es en la tierra, vestiremos a la imagen del que es en el cielo. Y si queréis saber las características de ese cuerpo celestial, os invito a leer toda la vida de Jesús y todas las características de su cuerpo desde que resucitó. Así que os mando también un poco de deberes. Pero hermanos, hay muchos cristianos que tristemente temen a la muerte. No la temamos, y mucho menos si muere alguien querido. Oremos para ver si resucita, porque si de verdad resucita, es que os va a dar 2 collejas. Yo al menos lo haría: si estoy en el cielo, en la gloria del Señor, disfrutando, y luego vuelvo a estar en este cuerpo de carne maldito bajo el dolor y el sufrimiento, iré a buscar al que ha orado por mí, no lo tengáis en duda. Y ellos están como si estuviésemos en la Ribera Maya o en un parque de atracciones en Disneyland, lejos del dolor, lejos del sufrimiento, están disfrutando. Y nosotros estamos esperando el embarque en ese avión para llegar al mismo destino. En la palabra, en Salmo 116:15 dice: estimada es al Señor la muerte de sus santos. Y para que veáis otro ejemplo en el Nuevo Testamento de que el Señor no ha cambiado de pensar, en Apocalipsis 14:13 dice: y oí una voz desde el cielo y decía: escribe, bienaventurados, es decir, inmensamente felices de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Y el Evangelio es esto. Parece simple, está en Corintios 15, pero está lleno de profundidad y belleza. El Evangelio se resume en esto: Jesús, Dios hecho carne, descendió del cielo, y por su sublime gracia nos salvó a cada uno de nosotros. Fuimos ciegos, perdidos, pero gracias a Él fuimos hallados, encontrados, y ahora vemos. Y sabemos y tenemos la seguridad que del mismo modo que Él resucitó, nosotros también resucitaremos e iremos a nuestro auténtico hogar, a nuestro hogar celestial, a cumplir la voluntad que Dios tenía preparada desde el principio para cada uno de nosotros. Amén.